continuar con la segunda etapa en filtración continua, que es el lavado de la torta. Para esto voy a introducir dos variables. Por un lado R, que va a estar definido por lo siguiente: es el soluto retenido en la torta después del lavado entre el soluto inicial en la torta. Eso por un lado, y por otro lado vamos a definir N, que es el volumen de líquido de lavado por volumen de líquido retenido en la torta. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a utilizar para describir el lavado. Y vamos a ver esta información en dónde está físicamente. Entonces vamos aquí a dibujar a lo que represente. Esta es nuestra torta. La torta tiene canales o tiene espacios, que es donde está la solución, que es la que queremos que se filtre para recuperar el soluto. Entonces tenemos algo así. Esto entonces representa a los sólidos secos, y la solución pues es la que está humedeciendo la torta, y la vamos a representar como eso verde. Ahí está disuelto el producto de interés y no lo queremos desechar con la torta. Entonces esta es la solución. En la etapa de lavado, lo que tú tienes es una adición de líquido de lavado, que es el que aparece aquí en el numerador de N. Ese es el líquido que tú vas a adicionar. Entonces, este es el líquido de lavado. ¿Sí? ¿Cuánto y en qué tiempo lo vamos a hacer? Eso ahorita lo revisamos. Y lo que tú persigues es que esta torta, entonces lo que va a pasar, lo que quieres es, a la hora que agregues el líquido, pues lo que tú buscas es que haya una nueva filtración, un nuevo filtrado. ¿Sí? Pero entonces el caso más sencillo, no más sencillo, el caso ideal sería el siguiente: tienes la torta, agregas tu líquido de lavado, y lo que persigues es que esa solución que dibujamos en verde pues sea removida o sea intercambiada por el líquido de lavado que dibujé por ahí en azul. Entonces lo que persigues es pues que haya un intercambio en la parte esta idealizada de lavado, que esos espacios o esa humedad de la torta pues esté proporcionada ahora por este líquido de lavado, y que el filtrado, lo que se filtró, pues es la solución que originalmente ocupaba esos espacios. ¿Sí? Esto te va a formar pues el filtrado, y ahí va el soluto de interés, el producto de interés que quieres recuperar. No quieres que la torta se remueva cuando está así, tú quieres que la torta se remueva cuando está así. Está humedecida, pero ahora está humedecida con el líquido de lavado. Continuando así con la imagen esta ideal,
Bueno, ahí está entonces el numerador del el líquido de lavado. El líquido retenido en la torta, que aparece aquí en el denominador, pues representa a esta solución. Ese volumen, el que sea que esté humedeciendo la torta, ese es el líquido retenido en la torta, ¿sí? Entonces ahí ya definimos N. Y R pues tiene que ver con el soluto. Entonces en esta solución está el soluto de interés, ¿sí? Lavas porque quieres recuperarlo acá en el filtrado, ¿sí? Y eso define entonces R. Uno es en el denominador está el soluto inicial en la torta, entonces es este de aquí. Y el otro es cuánto soluto quedó en este líquido, cuánto soluto no pudimos eliminar, y ese es el numerador que está aquí, soluto retenido. Ya que hiciste el lavado, sigue habiendo ahí algo de soluto, o potencialmente habría soluto todavía. ¿Por qué habría soluto? Vamos a ver esta situación. Idealmente, ¿qué es lo que esperarás que pasara? Idealmente, voy a poner aquí números. Idealmente es, por ejemplo, si esta solución es un litro de líquido, de solución que está humedeciendo la torta, pues el caso ideal sería, pues mi líquido de lavado, este de acá, pues va a ser un litro, el mismo volumen, de tal manera que aquí sigue estando un litro, pero es de líquido de lavado, y esto que se filtró, pues es un litro de solución, donde está el material de interés. Esa sería la parte ideal, y quisieras pues que este soluto, pues que no hubiera, que todo el que estaba original acá, pues lo removiste con esta solución, ¿sí? Entonces lo voy a escribir aquí. Idealmente tú buscarás que n fuera 1 para que se cumpliera esta relación de tengo un litro de solución humedeciendo la torta, pues agrego un litro de, de líquido de lavado, ¿sí? De tal manera pues que n es 1. Y r, pues tú percibirías que r fuera 0, que no quedara nada de soluto retenido después del lavado, ¿sí? Esa sería la parte ideal. El problema es que va a haber problemas o va a haber situaciones que nos van a terminar estableciendo un comportamiento no ideal. Si graficáramos, si hiciéramos una gráfica de R contra N, aquí estaría R, acá estaría N, R pues debería de empezar, si no hemos lavado, si N es 0, pues R debería ser 1, no has removido nada de soluto. Y pues por aquí va a estar en algún lado n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3. La parte ideal que estamos dibujando pues tiene que ver con n igual a 1. Entonces la parte ideal sería esa línea o esta línea que hice cortada, la voy a hacer sólida. Entonces estoy en R igual a 1, tengo todo el soluto y agrego exactamente el mismo volumen de líquido de lavado del que tengo en la torta, es decir, n es 1, e inmediatamente bajamos esto hasta R igual a 0. ¿Sí? Entonces esas dos líneas representan pues esta situación. N es igual a 1, R lo disminuyes hasta 0. Pero la realidad es que esas curvas de R contra N no son ideales como la que dibujé, son reales, y lo que vamos a ver es que las curvas están así. Va a haber curvas así, que alguna se acercará a la condición esta ideal. Entonces estas curvas son reales, que tienen que ver con el lavado. ¿Qué implica esto? Que por ejemplo si tomamos esta curva de aquí, estás agregando 3 veces el volumen de líquido de lavado con respecto al volumen que está en la torta, y no estás removiendo todo el soluto. A lo mejor te queda el 30%, ¿sí? Remueves el 70%. Lo que tú quisieras pues es una curva pues más hacia acá,
Por ejemplo, esta si es 1.5 y tomamos este de aquí, pues ya lo bajamos, o sea, 0.15. Se lavó mejor. ¿Sí? Y aquí, entonces, para describir este proceso de lavado, puesto que las curvas reales son estas azules y tu curva en particular pues dependerá de tu torta, metemos aquí un concepto adicional que se llama eficiencia de lavado, que va a ser epsilon. Y voy a escribir aquí una eficiencia de 1 representa lavado ideal, que era el de N es 1, R es 0. ¿Sí? Entonces, la curva en verde, que no existe como tal, pues esa representa la eficiencia igual a 1. Las otras son reales. Entonces, voy a trazar entonces aquí esta línea que me indica que la eficiencia está aumentando en esta dirección, ¿sí? Porque te estás acercando al comportamiento ideal. Entonces, esta es poco eficiente para el lavado, o sea, nos va a complicar el lavado. Pero si mi torta se comporta como esta, pues es más eficiente. ¿Sí? Estas curvas en azul para sistemas, para materiales de origen biológico. Esas curvas en azul están representadas por esta ecuación. R es 1 menos la eficiencia elevado a esta variable n, que es esta relación de lavado. Bueno, entonces en estas curvas que yo dibujé, a lo mejor esta de aquí tiene una eficiencia baja de 0.2, pero estas pues van aumentando eficiencia. 0.4, a lo mejor esta es 0.6 y esta pudiera ser 0.8. Entonces la eficiencia va aumentando hacia allá. ¿Sí? Entonces R, estas dos R, N y este nuevo concepto de eficiencia están relacionados por esta ecuación y la utilizaremos entonces para describir este proceso de lavado. ¿Sí? ¿Qué más mentiras les digo? Bueno, entonces al final lo común ya en la aplicación es establecer, decir, pues nuestra torta tiene una eficiencia de lavado del 80%, es 0.8, y yo establecer cuánto quieres recuperar del producto. ¿Sí? Tú puedes aspirar y decir, pues yo mira, estoy en 1, yo quiero que llegue hasta 0, pero eso se va de acuerdo a las curvas que están aquí. Para que eso pase, si quieres bajar R desde 1 hasta 0, pues eso se va a trasladar a que N debe ser infinito, y eso implica que tienes que agregar muchísimo volumen de líquido de lavado con respecto al de la torta. ¿Sí? Quieres estar lo más cercano al ideal, o que no sé, sí va a ser, N va a ser mayor que 1 siempre, pero no quieres que sea un número tan grande. Entonces lo común es definir cuánto quieres recuperar de producto, es decir, establecer cuánto vale R. Es decir, por ejemplo, quiero recuperar el 90% del soluto. Voy a vivir con no recuperar el 10% a cambio de que N no sea infinito y que pueda ser, no sé, 2 o 3 o lo que sea. ¿Sí? Entonces la aplicación de la ecuación pues es relativamente sencilla. ¿Sí? Entonces al final lo que calculamos es esta N, porque queremos saber cuánto es el volumen de líquido de lavado. Este numerador, pues. ¿Sí? N de una vez aquí voy a meter variables, va a ser BL, que es el volumen de líquido lavado, y el volumen de líquido retenido en la torta le vamos a llamar BR. ¿Sí? Para utilizar variables y no estar usando texto. Una vez que tú determinas pues BL,
La siguiente pregunta sería: ¿a qué velocidad vas a agregar ese líquido de lavado? ¿Sí? Entonces, si tú ya determinas n y tienes esta cosa que representa tu sistema de filtración, y esto en verde representa pues tu torta, lo que quieres lavar. Gira esta cosa y llegas a la etapa esta de lavado, que es la que estamos describiendo ahorita. Y vas a adicionar entonces tu líquido de lavado. Como veíamos en la animación, pues había ahí unas regaderas. Aquí es donde va este volumen de lavado. La pregunta es: ¿a qué velocidad le agregamos o en qué tiempo agregamos BL? Esa sería la pregunta: ¿en qué tiempo agregamos BL? Porque esto es importante. ¿Y quién define este tiempo? Este tiempo, recuerden que estamos filtrando. Es decir, yo voy a agregar ese líquido, pero pues va a haber otra vez filtración. Entonces, ¿a qué velocidad debes agregar ese líquido o en qué tiempo debes hacerlo? Pues debe estar forzado o debe estar descrito por este proceso de filtración, ¿sí? Porque ese proceso, la torta ya está formada y el que pase el líquido pues le va a llevar cierto tiempo. Es decir, ese tiempo está definido por la filtración. Si agregas el volumen de lavado muy rápido, lo que va a pasar es que, más rápido que con respecto a cómo se está filtrando, si tú lo agregas muy rápido, lo que va a pasar es que el líquido va a empezar a resbalar por aquí y a caerse, porque lo estás agregando muy rápido y no le das tiempo a que se filtre, ¿sí? Pudieras estar en el otro extremo donde lo agregas muy lento, y entonces lo que va a pasar es que la torta pues no se va a lavar lo suficiente. ¿Sí? Entonces es crítico establecer cómo calculamos o la respuesta a esa pregunta, pero pues tiene que ver con la filtración en sí. ¿Sí? ¿A qué velocidad? Pues eso van a ser unas regaderas. ¿A qué velocidad va a estar cayendo el agua? ¿Sí? Que tiene que estar relacionada con el agua o líquido de lavado, que generalmente va a ser agua. Entonces es lo que voy a hacer para terminar este video. Calcular ese tiempo, este tiempo que establecí acá, que ya le voy a llamar tiempo de lavado. ¿En qué tiempo agregamos BL? Le vamos a llamar a ese tiempo tiempo de lavado, y va a ser TL. Entonces, en que este tiempo pues de esta pregunta le vamos a llamar tiempo de lavado. Entonces, hagamos el cálculo del tiempo de lavado y espero que tenga sentido lo que estoy diciendo. Debe estar relacionado a el proceso de filtración, a la velocidad a la que se filtra el material a través de la torta que ya está formada. ¿Sí? Entonces vamos a partir pues de la ecuación que ya conocemos, que revisamos por ahí en la introducción. Entonces, que es pues la ley de Darcy para nuestro sistema de torta más medio filtrante, que es esta ecuación, donde teníamos todavía la resistencia de la torta y la resistencia del medio. Entonces voy a empezar de ahí. Voy a hablar ya establecí por ahí en algún video que RT es mucho mayor que RM. Entonces voy a cancelar RM. Y la resistencia, en este caso de la torta, tenemos una expresión para calcularla. Y la voy a hacer para torta compresible otra vez, porque es general. Tenemos una ecuación para calcular RT, que la voy a escribir aquí. Era alfa rho 0 B entre A, pero para torta compresible alfa, pues es alfa prima por la caída de presión elevado al índice de compresibilidad. Entonces voy a sustituir esta alfa aquí, y la resistencia de la torta sería entonces alfa prima delta P
a la S, Rho 0, B por A. Esa sería la ecuación que ya vimos antes. Esta representa entonces la resistencia a la torta. Esa torta, no se les olvide que se formó, pero se formó acá donde duró el proceso de filtración. ¿Sí? Entonces debe estar relacionado con el volumen que yo filtré en esta etapa donde se formó la torta. Ya cuando llegamos acá a la etapa de lavado, ahí la torta ya está formada, es decir, la resistencia de la torta ya acá abajo, conforme filtrabas, iba cambiando la resistencia de la torta porque se estaba formando. Pero acá en esta parte de arriba del lavado, pues la resistencia debe ser una constante y debe ser función de lo que yo filtré en la parte sumergida. Entonces lo único que voy a hacer, ya establecimos que BF es el volumen de filtrado, entonces solo voy a agregar una F a esta ecuación. Entonces esta BF es el volumen que se filtró, que se filtra en la etapa de formación de torta. Y esa etapa ya pasó, lo único que está aquí es, o lo que trato de hacer es, este volumen de acá no está relacionado con este volumen. ¿Sí? Este volumen de acá arriba va a estar relacionado con el líquido de lavado. ¿Sí? Bueno, entonces ahí está la resistencia de la torta y la voy a sustituir acá. Vamos a obtener entonces esta expresión de B de T es igual al área al cuadrado delta P a la 1 menos índice de compresibilidad mu alfa prima Rho 0 y esta BF que estoy diciendo. ¿Sí? La vamos a integrar esta ecuación y ahí es donde vamos a meter el volumen del líquido de lavado y por eso es importante diferenciarlo del volumen filtrado en la etapa anterior. Entonces vamos a integrar en tiempo igual a 0, pues no hemos adicionado volumen de lavado, pero en un tiempo TL, que es el tiempo de lavado, vamos a agregar el volumen de lavado, el BL. ¿Sí? Ahí es donde entran entonces esas dos variables que nos interesan, el volumen que ya establecimos y lo que ahora nos interesa saber es en qué tiempo adicionamos ese volumen. Entonces hacemos la integración, que es muy sencilla, y este va a ser el resultado. BL sería esto, mu alfa prima Rho 0 BF por TL. Tendríamos esta ecuación. Pudiéramos definir aquí a qué velocidad agregamos ese flujo, el líquido de lavado. Entonces voy a definir aquí un flujo volumétrico de líquido de lavado y lo voy a llamar QL para diferenciarlo del otro. QL pues no es otra cosa que el volumen entre TL y de acuerdo a la expresión en azul pues sería el área delta P1 menos S mu va a primar Rho 0 BF. ¿Sí? Entonces a esa velocidad deberías, o lo que diga esa expresión, a esa velocidad deberías de agregar el líquido de lavado. ¿Sí? Bueno, hasta aquí ya estaría contestado lo que nos preguntábamos. Por ahí en el libro, revisen en el libro, viene un ejemplo muy sencillo de la aplicación de las ecuaciones. La aplicación es relativamente sencilla. Entonces revisen los ejemplos que vengan ahí en el libro. El libro por ahí hace una combinación de ecuaciones nada más para tratar de que sea más sencillo hacer los cálculos. Y lo que hace, por ejemplo, acá tenemos una expresión que define TL. En un video, en el video anterior, tenemos esta ecuación para la etapa de filtración. Esta ecuación fue con la que empezamos el video anterior y luego ya la transformamos metiendo las variables que tienen que ver con la operación del molino. ¿Sí? Entonces de esta ecuación podemos
podemos obtener TF. Y el libro lo que hace es una relación de esas dos expresiones, es decir, resuelve para TF de acá, TL, perdón, y TF de esta última que digo, y las divide. Y lo que obtiene es este resultado, y allí es donde entra N, esta relación de volúmenes que definimos al inicio de este video. Y aparece una nueva variable que el libro llama F, lo voy a definir aquí. Le llama fracción de líquido retenido respecto al volumen filtrado. ¿Sí? Entonces la n que aparece aquí, pues ya la definimos acá. Ya la definimos, y de hecho ya la definimos como variables así, es esa relación de volúmenes. Y lo voy a escribir por acá. Entonces esa n es B, el volumen del líquido lavado entre el volumen retenido, y esta F nueva es el volumen retenido, es BR, entre el volumen filtrado. Ahí es donde entra BF, que es este que está por acá. ¿Sí? Entonces al final son las mismas ecuaciones, el libro juega con ellas. Lo importante es que revisen cómo se aplican. Es, como digo, es muy sencilla la aplicación. ¿Sí? Bueno, entonces será todo por filtración continua. En el siguiente video vemos filtración centrífuga.